Buenos días, mis queridos hermanos, que el Señor me los bendiga grandemente en este hermoso día de escuela dominical, en donde el Señor siempre nos da una palabra de orientación, de guía para nuestras vidas. Les doy un saludo a mis queridos hermanos aquí en Cartagena, Iglesia Familiar Benecer en Cartagena, en Uruaco y en Buenaventura. Dios les bendiga. Hoy quiero compartir con ustedes la palabra que se encuentra en Hebreos capítulo 6, versículo del 1 al 12. Pero antes de todo esto, quiero empezar a orar para que el Señor pues nos sea guiando en esta palabra. Amado Dios y Padre bueno, te damos gracias, bendito Padre Celestial, por este hermoso día. Gracias por tu infinita misericordia, Dios, porque grata es para nuestras vidas, Señor. Porque gracias a ti, oh Señor, hoy vivimos, hoy respiramos. Gracias a ti, oh Dios, podemos, Padre Santo, disfrutar de tu amor, Señor, que das cada día, Señor, al darnos la vida. Gracias, Señor, por estar con nuestra familia. Gracias, Señor, por transformar nuestros hogares. Gracias, oh Dios, por meter tu mano en nuestras calles. Gracias, Señor, por meter la mano en nuestras familias. Gracias, Señor, por meter tu mano, Señor, en Cartagena, en Colombia y en el mundo entero, Señor. Te damos gracias, Dios, porque tú eres eterno, porque tú eres grandioso, porque tú eres amoroso, Padre de la gloria. Alabamos tu nombre y te exaltamos. Te pedimos en esta hora que nos perdones. Reconocemos, Dios, que somos pecadores y que necesitamos de ti, Señor, para ser limpiados, para ser purificados, Señor. Y que en el caso de que hemos cometido error, Señor, tú nos corrijas, Señor, como ese Padre sabio desde la gloria. Padre, oriéntanos en esta palabra y que seas tú hablando a nuestros corazones. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero leerles la palabra en Hebreos capítulo 6, versículo del 1 al 12, como les decía anteriormente. Dice así, se lo voy a leer en versión lenguaje actual. Por eso, sigamos aprendiendo más y más, hasta que lleguemos, a ser cristianos maduros. Dejemos de ocuparnos de las primeras enseñanzas que se nos dieron acerca de Cristo y no sigamos hablando de cosas simples. Dejemos de hacer lo malo, sigamos a Cristo y dejemos de pecar para no morir. Ya sabemos que debemos confiar en Dios y que debemos bautizarnos. También sabemos que los que creen en Cristo reciben el Espíritu Santo, que los muertos volverán a vivir y que habrá un juicio final. Claro que todo esto lo seguiremos enseñando, si Dios así nos los permite. 4:6 dice, pero los que dejan de creer en Cristo ya no pueden volver a ser amigos de Dios. Ya no pueden volver a ser amigos de Dios. Aunque alguna vez hayan creído que el mensaje de Dios es la verdad, y con gusto lo hayan recibido como un regalo. Si dejan de creer en Cristo, lo que habrán hecho será volver a clavarlo en la cruz y burlarse de él ante todo el mundo. No importa que hayan recibido el Espíritu Santo junto con los demás, ni que hayan sabido lo bueno que es el mensaje de Dios, ni lo poderoso que Dios será en el nuevo mundo. Si dejan de creer en Cristo, ya no podrán volver a Él. 7. En esto la gente es como un terreno. Los que creen en Cristo son como un terreno que recibe mucha lluvia y produce buena cosecha para el sembrador, y Dios los bendice. Pero los que dejan de creer son como un terreno que solo produce plantas con espina, no sirve para nada, y Dios los maldice. Al final, se les prende fuego. Mis queridos hermanos, aunque les decimos estas cosas, estamos seguros de que ustedes no han dejado de creer, sino que siguen confiando en Dios. Eso es lo mejor para ustedes, pues así serán salvos. Dios es justo. 10.
y nunca olvidará lo que ustedes han hecho y siguen haciendo para ayudar a su pueblo elegido. De esa manera ustedes también demuestran que aman a Dios. Deseamos que sigan con ese mismo entusiasmo hasta el fin, para que reciban todo lo bueno con tanta paciencia y esperan recibir. No queremos que se vuelvan perezosos, más bien, sin dudar ni un instante, sigan el ejemplo de los que confían en Dios, porque así recibirán lo que Dios les ha prometido. Hoy les quiero regalar el tema peligro de dejar de creer en Dios. Amén. Esto me impactó, les digo, mis queridos hermanos, les cuento, me impactó tanto porque es algo que nosotros como cristianos debemos estar muy atentos, muy apercibidos, y más en este tiempo. Quería investigar acerca de la palabra peligro y su significado es situación en la que existe la posibilidad de amenaza u ocasión de que ocurra una desgracia o un contratiempo. ¿Sí? O sea que un peligro es aquel que de pronto te sientes amenazado, pero es algo que te puede producir un daño, ¿sí? O una desgracia, como dice el concepto. A veces pensamos que los peligros son donde de pronto en un aviso se dice, ojo, no pasar, o vemos la calaverita, ojo, peligro. Pensamos que eso es el peligro. Pero realmente, si uno vemos, esos son señalizaciones que utilizan los hombres seculares para evitarte el peligro. ¿Por qué te están diciendo, ojo, peligro? Porque lo que dice peligro posiblemente te produzca daño. Entonces, ¿qué es lo que hace daño? ¿La señalización o el que tú prosigas a pesar de que esté la señalización? Si, por ejemplo, dice, ojo, peligro, un abismo, y tú sigues adelante, ¿de quién es la culpa? ¿Del aviso? No. La culpa es tuya porque tú preferiste seguir al abismo. Si en el caso de una botella de veneno dice peligro y usted no, yo pienso que ese jugo y se lo toma y se muere, culpa de la botella y de que esté ahí, no. Porque ella tuvo su aviso donde decía de que hacía daño, que traía desgracia. ¿Sí? Pero se procedió a hacerlo. De igual manera, hoy, mi querido hermano y mi querida hermana, quiero traerte este mensaje del Señor como ese aviso o esa señalización que Dios me regaló a mí, que hoy te la traigo a ti, de que hay un peligro tan grande en estos tiempos. ¿Y qué peligro tan grande que es, primeramente? El de dejar de creer en Dios. Eso conlleva a que muchas cosas, muchas situaciones actuales en este mundo hagan de que el hombre se aleje de Dios. Y hoy Dios nos está guiando y nos está enseñando, diciéndonos, hijos, ojo, que hay un peligro que puede traer o conllevarte a una desgracia. Y ese peligro está allí. Ojo, él está allí. Pero Dios hoy nos trae un aviso para que nosotros no prosigamos, sino que nosotros tomemos esa decisión correcta de alejarnos de ese peligro. Y ese peligro de dejar de creer en Dios es cosa seria. Por eso hoy quiero traerte 4 principios para no caer en el peligro de dejar de creer en Dios. 4 principios para no caer en el peligro de dejar de creer en Dios. Y el primer principio que el Señor me regaló, decía Daisy, sí, algo que contrarreste el creer en Dios, creer en Cristo Jesús.
Amén. Creer en Cristo Jesús. Vámonos al versículo 4 y 6, que a mí me encanta leer esa parte. Dice: pero los que dejan de creer en Cristo ya no pueden volver a ser amigos de Dios. Fíjense, vamos a dejarle ese pedacito que yo decía, Dios mío, fíjate qué peligro es cuando nosotros dejamos de creer en Dios. Dejamos de creer en Cristo. ¿Qué pasa? Dejamos enseguida de ser amigos de Dios. Dios, por mucho tiempo, cuando nosotros lo recibimos a Él y decidimos creer, creer connota, ¿sí? Connota el ser más allegado a Dios. Porque recuerda que la palabra nos enseñaba al principio que el hombre pecador, ¿sí? Por causa del pecado fue destituido de la gloria de Dios, fue echado fuera, fue alejado de Dios. Pero cuando Dios entregó a Cristo por amor a la humanidad para que sanara, ¿sí? Ese pecado, ¿sí? Fuera la paga de ese pecado, porque dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿cómo se podía pagar ese pecado que nosotros estábamos cometiendo? Con la muerte de Cristo y sellado con la resurrección de Cristo. Entonces, cuando yo creo en Él, me hace acercarme a Dios, me hace ser ese amigo de Dios. ¿Y quiénes no quieren ser amigos de Dios? Pero si yo dejo de creer, fíjate que la misma palabra te dice, deja de inmediato de ser amigo de Dios. No pueden volver a ser amigos de Dios. Amén. Entonces, ojo, porque estamos perdiendo una gran bendición de ser amigo de Dios. Fíjense que más adelante dice, aunque alguna vez hayan creído que el mensaje de Dios es la verdad y con gusto la hayan recibido como un regalo. Si nosotros, aunque hayamos recibido la palabra y aunque hayamos recibido la salvación como un regalo, si usted deja de creer en Cristo Jesús, deja de ser amigo de Dios. Fíjense de que no cualquiera es amigo de Dios. Y el que es amigo, ¿qué haces tú por tu amigo? Das la vida por tu amigo, ayudas a tu amigo, guías a tu amigo. Igualmente eso Dios hace. Eres algo íntimo con el Dios viviente. Entonces fíjense de ese regalo que estamos perdiendo por no creer en Cristo. También creer en Cristo conlleva a respetar y honrar su nombre. Cuando tú dices creer en Cristo, respetas y honras con tu actitud, con tu ser, con tu vida, en tu vida diaria, demuestras que tú honras y respetas a Dios. Mostrando cómo que Cristo, en ese Cristo que tú crees, lo muestras a los que están cerca tuyo. Muchas veces nuestras actitudes no muestran que creemos en Cristo. Y si leímos más adelante, dice, si dejan de creer en Cristo, lo que habrá hecho será volver a clavarlo en la cruz y burlarse de él ante todo el mundo. O sea que cada vez que tu actitud muestra que tu actitud muestra que lo contrario de creer en Cristo, estás haciendo que se burlen de Cristo, que no lo respeten, que no lo honren. Entonces, mira si tu vida, tu ser, demuestras que crees en Cristo. Ojo pelado esto, porque el Señor me decía, hija, si tu vida muestra, porque a veces decimos, sí, yo creo en Él, pero recuerda que creer connota ser íntimo, primeramente ser íntimo con Dios, ser ese amigo ahí, ¿sí? Estar ahí orando, estar ahí con Él, dejándonos guiar, ¿sí? Obedecerlo, eso es ser amigo íntimo, contarle todas mis cosas, eso es ser amigo íntimo de Dios. Y también connota respetarlo y honrarlo, que mi vida muestre de que Él es mi amigo, mostrar a Cristo a todo el que me vea. ¿Y por qué te digo a los que están cercanos? Porque a veces cuando de pronto tú muestras
a Cristo en la calle y la gente, uy, sí, la hermana es cristiana, uy, sí, fulanito es una buena persona, pero cuando cierran las puertas de tu casa te vuelves el diablo. No muestras tu actitud de grosería, tu actitud de chismosería con tus familiares, tu actitud de muchas cosas que no estás mostrando que crees en ese Cristo que te dio esa salvación. Amén. Entonces fíjense de que creer en Cristo también connota reconocer que sin Él no somos nada. Que todo lo que yo haga en mi vida, ¿sí?, debo hacerlo conforme la voluntad de Dios. Quiero seguir leyendo. Dice, no importa que hayan recibido el Espíritu Santo junto con los demás, ni que hayan sabido lo bueno que es el mensaje de Dios, ni lo poderoso que Dios será en el nuevo mundo. Si dejan de creer en Cristo, ya no podrán volver a Él. ¿Y saben lo que es maluco? Que yo no voy a poder volver a Cristo. Recuerda que el ser humano, sin Dios, no sé si te ofenda, pero realmente somos una basura. No servimos para nada. ¿Quién se hace daño? Nosotros mismos. Nos creemos superior, pero al fin y al cabo somos los que mismos llevamos del bulto de nuestras decisiones, de nuestras acciones, y mostramos que el ser humano realmente sin Cristo no es nada. Y qué terrible es que si yo dejo de creer en Él, no soy nada. Y se me hará difícil volver a Él. Me decía el Señor, se le hará difícil un arrepentimiento genuino, porque ya conocen la palabra, ya se le está dando esa palabra, ya se le está guiando en la palabra. Pero ¿qué estás haciendo con lo que Dios está dando? ¿Estás teniendo a Dios como amigo? ¿Estás respetando y honrando a Dios? ¿Y estás reconociendo de que sin Él no eres nada? Entonces mira que tu actitud, el creer, connota eso. El creer en Cristo es ir más allá de lo que tú piensas. Amén. El segundo principio que Dios me regalaba se llama seguir a Jesús. Porque después de creer, bueno, tú creíste y yo creo. Yo como cristiana, yo creo, pero debo seguir. Ese seguir abarca 3 cualidades, como es el avanzar para no pecar más. En el versículo 1 dice, por eso sigamos aprendiendo más y más hasta que lleguemos a ser cristianos maduros. Dejemos de ocuparnos de las primeras enseñanzas que nos dieron acerca de Cristo y no sigamos hablando cosas simples. Dejemos de hacer lo malo y sigamos a Cristo. Y dejemos de pecar para no morir. Fíjense que el apóstol aquí nos está confrontando y diciéndonos que es necesario que nosotros aprendamos. Amén. Y que el aprender connota, cuando tú decides seguir a Cristo, tú no te estancas ahí en creer solamente, sino que ya es hora de que des un paso más aparte de creer. Y ese creer te lleva a discipularte. Ese creer te connota avanzar. Si tú no te disipulas, si tú no buscas, ¿cómo es la palabra? No buscas la presencia del Señor. No buscas aprender, no buscas a reconocer que necesita esa enseñanza por parte de Dios. Entonces, no estás mostrando que vas a seguir a Cristo. El seguir a Cristo es aprender por medio del discipulado, por medio de la homilética, por medio del evangelismo, por medio de todos estos cursos, ¿verdad? Que el Señor, fíjese que nos ha regalado a nosotros, y cuántos de nosotros hemos de pronto acaparado o recibido esos mensajes y lo hemos guardado en nuestro interior. Seguir a Cristo connota depender completamente de Dios. Dejarme guiar siempre de Dios. Y el Señor me decía, dejemos de pecar para no morir.
Si tú recibiste a Cristo y decidiste seguirlo, ese es el momento en donde tu viejo hombre murió. Entonces, si ya tu viejo hombre murió, ¿por qué se ve el pecado en ti? Me decía el Señor. ¿Por qué? Si ya tu vieja naturaleza ya murió, ya tú eres nueva criatura. Muestran que estás siguiéndome. Si estás en un cuerpo pecador, de pecado, esta carne mortal que un día tiene que morir físicamente. Pero que Dios nos está hablando, nuestra alma, que debe ser una alma arrepentida cada día, que goce de la misericordia de Dios, que ame lo que Dios le ha entregado en sus manos, que se beneficie y que aproveche lo que Dios le ha entregado en sus manos. En este momento el Señor me decía, te quiero enseñar. Y ahí va el tercer principio, que es dejarse enseñar de Dios. Porque si nosotros no nos dejamos enseñar, el Señor me decía, este tiempo es de apostasía. Muchos están siendo engañados por causa de qué, hijos míos, de que no quieren dejarse enseñar. ¿Cuántas veces nuestro pastor nos ha enviado, el Señor le ha inquietado y ha mandado una palabra, ha mandado videos, ha mandado libros, ha mandado? Sí, porque tenemos que leer la palabra, pero recuerde que también tenemos que profundizar, que irnos más allá, no ponerle más ni quitarle a la palabra, sino dejarnos orientar de Dios para entenderle, como dice la palabra, entenderle y conocerle. Y así poder hacer la voluntad de Dios. Pero me decía el Señor, Deis, tú siendo maestra, ¿cuántas prédicas te has comido, aparte de las que has escuchado? Has atendido, te has ido a discipular, ¿sí? Estás yendo a la clase de maestros. Te estás comiendo cada palabra que le envía su pastor. El Señor me decía, muchos están ignorando estas cosas. Y cuán necesario les va a hacer falta. Porque va a llegar ataque del enemigo. Va a llegar ataque del mundo. Y muchos de nosotros van a ser engañados a causa de no tener el conocimiento de Dios. No tener la sabiduría de Dios. Porque Dios por mucho tiempo nos ha querido corregir. Y si nos decimos llamar maestros, nos decimos llamar ancianos, nos decimos llamar líderes, nos decimos llamar apoyos de líderes. Pero nos estamos dejando enseñar de la palabra de Dios. Estamos atesorando cada palabra que Dios ha mandado a nuestras vidas. Estamos practicando cada gota que Dios ha derramado en tu vida, en tu familia. ¿Lo estás aprovechando? No has mostrado, decía el Señor, no has mostrado que has dependido de mí. Me decía el Señor, dejarse enseñar es de no envanecerse. Porque envanecerse connota a que lo que yo sé. Y a mí no me interesa de pronto lo que diga el hermano, lo que piensa el hermano. No me dejo enseñar de lo demás porque yo sé. Eso es envanecerse. El Señor decía, se encierran en lo que ya saben y listo. En lo que el Señor me dijo y listo. En el sueño que me salió y listo. Pero el Señor me decía, pero están escudriñando las escrituras, porque yo les he dicho que escudriñen las escrituras. Y si tú buscas escudriñar, es profundizar. Ir más allá de lo que mis ojos, lo que mi mente y mi corazón dicen. Porque recuerda de que en estos sentidos pueden engañar, pero el Espíritu a nadie lo engaña. Amén. Entonces, fíjense, el Señor me decía, no se envanezca, déjense enseñar. Muestre confianza en Dios. ¿Acaso Dios, Cristo, no es el maestro de maestros?
¿Acaso Dios no puso líderes por encima de nosotros? Aún por encima de nuestro pastor. Él cuando va a hacer algo, él va a su líder principal, a su cabeza. Y busca consejería. Entonces, ¿cuánto más uno que está por debajo de él? También necesita consejería uno. Entonces, mírense, mis hermanos, que a veces nosotros nos encerramos en los... Ay, no, ya como yo me sé la palabra, ya no es necesario ir para de fulanito, no. Ya fulanito me va a decir esto y esto y esto y esto. Ay, ya no sabemos todas. Pero no sabiendo de que Dios tiene preparado algo diferente y por estar con nuestra ignorancia, por envanecernos, perdemos esa bendición, perdemos la visión. Y por eso, ¿qué pasa? Que llegará el momento cuando ya este mundo esté tan terrible, muchos de nosotros serán engañados. Y si ustedes buscan acerca de muchos líderes cristianos que por creerse los saberlo todo, por creerse más, saber más que Dios, hoy en día algunos son ateos, otros son retirados, otros han hecho sus religiones diferentes a lo que Dios ha dictaminado en su palabra. ¿Por qué? Porque nunca dependieron de Dios. Siempre dependieron de sus conceptos, de sus conocimientos y de lo que su corazón y su mente les decía. Entonces esto es una alerta, mis hermanos. Y cuarto principio es avanzar a la madurez. Ahí donde yo me corché con el Señor más, porque el Señor me decía, tú has mostrado madurez. Y yo decía, ay Señor, madurez. Quiero leerles el versículo 7 y 8. Dice, en esto la gente es como un terreno. Los que creen en Cristo son como el terreno que recibe mucha lluvia y produce una buena cosecha para el sembrador. Y Dios los bendice. 8 dice, pero los que dejan de creer son como un terreno que solo produce plantas con espinas. No sirven para nada y Dios las maldice. Al final se les prende fuego. Y el Señor me decía, ¿dónde está tu fruto de madurez? Muéstrame, Deis, ¿dónde está el fruto de madurez tuyo? Dile a que está a tu lado, ¿dónde está el fruto de madurez? Dios me decía, a todos les va a caer la lluvia. A todos le va a llegar la palabra. Pero aquí habla, no está diciendo de qué, sino que está comparando nuestras vidas con la tierra. Y decía de que todos dos van a florecer, todos dos van a producir. Pero uno dará frutos y el otro dará espina. Y la que está a tu lado, ¿qué vas a dar tú? ¿Fruto o espina? Y el Señor me decía, tu vida debe mostrar madurez. Y con mucho tiempo, hermana Deis, lo siento mucho, así yo sentía las cachetadas. Aleluya. Tu madurez, ¿dónde está? ¿Dónde está tu fruto? Y yo decía, Señor, pero ¿a qué te refieres con fruto? Mostrar que amas a Dios y que amas a los demás. Uno de esos frutos es tener compasión con aquellos que no tienen a Dios. Si uno dice, ay, pobrecito, ay, Dios mío, no tiene a Dios. Ay, Dios, ojalá que... Pero ¿dónde está tu fruto de ir a predicar la palabra de Dios? ¿Dónde está el fruto de ir a dar un abrazo a aquel que lo necesita? ¿Dónde está tu madurez cuando un hermano de la iglesia tiene un mal comportamiento y comienzas a hablar mal del hermano? Dice la palabra que si tú hablas mal de tu hermano, hablas no de tu hermano, sino que hablas del Cristo. Si tú hablas mal de la iglesia, estás hablando mal de Cristo. Y el Señor me decía,
toda la madurez connota, ¿sí?, de amar a todos por igual. Así como amas tú a tu hermano de la iglesia y lo honras, así también ames a aquel pecador para que él pueda convertirse. Así también tú como cristiano, en el momento que tu hermano se comporte mal, tengas una palabra de restauración, de exhortación y restauración para que el hermano no se pierda. Ese estado de madurez, de no estar como el sapo, saltando de charco en charco. ¿Cómo así, hermana Deis? Ay, yo no entiendo esta iglesia, yo me voy de aquí de esta iglesia. ¿Dónde está tu madurez? La madurez conlleva a que donde Cristo te dijo que te puso, ahí te quedas hasta el final. Yo quiero leerte el versículo 10 de ese mismo texto. Dice: Dios es justo y nunca se olvidará de lo que ustedes han hecho y siguen haciendo para ayudar a su pueblo. De esa manera ustedes también demuestran que aman a Dios. O sea que, ¿cómo demuestra que uno ama a Dios? ¿Cómo demuestras tú tu madurez? ¿Cómo tú muestras? Trabajando para el reino, dando la vida, así como tu amigo Dios da la vida por ti, así tú la des para el reino, que sigas trabajando para el reino. Y dice la palabra que Dios no ha menospreciado lo que has hecho, pero tienes que seguir, porque así es que tú estás demostrando que amas a Dios. Pero el versículo 11, amén, dice: deseamos que sigan con ese mismo entusiasmo hasta el fin. Muchos de nosotros, cuando estamos recién cristianitos, recién bautizados, felices y contentos, queremos predicar a todo el mundo, queremos, pero en el momento, cuando ya llevamos tanto tiempo, 5, 6 años en el evangelio, 2 años, 8 años, 9 años, no sé cuántos años tenga todo, 1 año en el evangelio, 2 años, ya nos creemos súper santos en donde no podemos predicarle a nadie. Somos demasiado santos para ir a predicar a un enfermo. Somos demasiado santos porque no nos podemos contaminar con los pecadores. Dios mío, esto es tremendo, mis hermanos. Alerta, iglesia. Alerta, cuerpo de Cristo. ¿Dónde está tu madurez? ¿Qué estás mostrando tú al mundo? ¿Qué estás mostrando a lo que está cercano a ti? Ay, a mí no me gustó la prédica de la hermana Deis. Voy a apagar el televisor. Eso es inmadurez. Y el Señor decía: ¿cuánto tiempo más tu rebeldía? ¿Cuánto tiempo más lo que piensas tú? ¿Cuánto tiempo más? Ya es hora de que avances, iglesia, que sigas con ese mismo entusiasmo con que venías predicando, ese mismo entusiasmo donde buscabas al hermano, que te preocupabas cuando el hermano no estaba, que tú dices: ay, está el hermano fulanito, no vino, vamos a buscarlo, algo pasó, vamos a hacerle el aseo, vamos a ayudarle a orar por el esposo, vamos, y así buscaban a cada uno y todos se congregaban. ¿Dónde está ese entusiasmo? Me decía el Señor en el 12, decía: no queremos que se vuelvan perezosos, se han vuelto perezosos, ya no quieren orar, ya no quieren interceder, vamos a interceder y interceder en 5 minutos. El mundo nos necesita. Este mundo de apostasía, donde muchos van a ser engañados. Pero el Señor hoy nos ha entregado una alerta, diciendo: ojos, hijos míos, porque si dejan de creer en mí, puede suceder que ya no puedan volver a mí. Amén. Entonces, mi hermano, yo le invito que cuando usted conozca a Dios, sigamos creyendo en Él. Sigamos creyendo en Cristo para poder recibir de Dios su Espíritu Santo. Y así no dejemos de creer en Jesús. Porque la madurez también nos enseña a tener discernimiento.
Discernimiento es saber qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que viene de Dios y qué es lo que viene de tinieblas. Y muchas veces nosotros nos comportamos como tinieblas. Y si tú eres maduro, debes saber que lo que tú estás haciendo no es de Dios. Entonces fíjense de que hoy el Señor nos ha mandado esta alerta, y me decía el Señor, así como me decía él a mí, para nosotros arrepentirnos, porque estamos a tiempo. Maestros, estamos a tiempo. Evangelistas, estamos a tiempo. Profetas, estamos a tiempo. Apóstoles, estamos a tiempo. Dejémonos enseñar, dejémonos guiar. Dependamos completamente de Dios. Aprendamos más y más. Es necesario que la iglesia aprenda. Amén. Quedémonos donde Dios nos puso. Señor, desde mucho tiempo nos dio un lema. Y es que nosotros, donde el Señor nos puso, ahí nos vamos a quedar. Déjese estar saltando en iglesia. Déjese estar criticando al hermano. Eso es falta de madurez espiritual. Ame a su hermano. Ore por su hermano. Interceda por su hermano. Ayude al necesitado. Y le digo algo, que el Señor tanto me ha confrontado que por mucho tiempo, por todos estos meses, esta palabra me ha removido tanto que doy mi vida completa a Él. Y el Señor dice, ¿por cuánto mucho tiempo te pedí esto? Y ahora es que me lo estás dando. Pero el Señor decía, los que no, arrepiéntense y comiencen a darle a Dios lo que Dios le está pidiendo. Porque, fíjense de mi hermano, nuestra vida a veces demuestra de que no creemos en Dios. Y eso es un peligro. Y quienes somos, ¿sí?, quienes nos maldecimos, somos nosotros. Y les digo algo, y dice la palabra, al final, el que dio espina, se le prende fuego. Y a todos dos, Señor los va a dejar producir. A todos dos. Pero no seas tú el que produzca espinas, sino que el que produzca fruto para el sembrador, para Cristo. Un fruto de verdadero arrepentimiento, un fruto de evangelio, un fruto de verdad, un fruto de amor. Amén. Entonces, mis hermanos queridos, esta es la palabra que el Señor me regaló. Y no caigamos en ese peligro de dejar de creer en Dios. Sigamos creyendo en Cristo para recibir de Dios su Espíritu Santo y no dejemos de creer en Él. Si hoy usted que me escucha dice, Señor, por mucho tiempo, Señor, me hice los orejas sordas e hice lo que me dio la gana. Es hora de orar y de reconciliarnos con Papá Dios, porque el Señor por mucho tiempo nos ha mandado lluvia, nos ha dado su bendición. Por mucho tiempo el Señor ha derramado lluvia sobre nosotros, pero le hemos dado espinas a Él. Pero hoy vamos a demostrar de ahora en adelante que seguiremos creyendo en Él y que en Él vamos a seguir confiando, que en Él vamos a seguirle. Amén. Que vamos a dejarnos enseñar y que vamos a avanzar a la madurez espiritual. Amén. Entonces yo le invito allí donde está a orar al Señor y entregarle esto a Él. Amado Dios y Padre bueno, te damos gracias, Señor, por esta palabra tan hermosa, tan deliciosa, Señor, que me permitiste degustar y que hoy me permitiste compartir, Señor. Que así cada persona que haya escuchado, Dios de la gloria, tú llegues a sus corazones, oh Dios, y haya, Señor, ese arrepentimiento genuino, Señor, para que en sí, Señor, ellos puedan dar frutos, Señor, conforme a tu
lo que estás pidiendo, Señor. El creer en ti, Señor. El confiar en ti, Señor. El seguirte a ti, oh Dios. El dejarnos enseñar cada día más de ti. Que ya no dependamos, Señor, de nuestro conocimiento. Que ya no dependamos solamente, Señor, de nuestro parecer, Señor. Sino que dependamos completamente de tu sabiduría, de tu entendimiento, Señor. Te lo pedimos, Padre de la gloria. Que nos enseñe, Señor, a estar sujetos a nuestros superiores, Señor, a nuestras autoridades, oh Dios de la gloria. Que todo lo que hagamos, Señor, lo hagamos si tú lo permites, oh Dios de la gloria. Y que cada día, Señor, que nuestro corazón se halle, Señor, a buscarte a ti, Señor. Siempre a honrarte a ti, Señor. A no clavarte más en la cruz, Señor, sino a honrarte y respetarte, Dios. Te pedimos perdón, Señor, y gracias por ese aliento, por esa guianza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos.